Pues muy buenas tardes. Vamos a leer una lectura patrística, es decir, de los santos padres, que en este caso sería de las cartas de San León Magno, Papa. Y vamos a reflexionar acerca de qué es lo que nos dice. Hoy día 25 de marzo es la Anunciación del Señor. Dice: la majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la mortalidad, y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza apacible de este modo, tal como convenía para nuestro remedio. El único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también él, pudo ser a la vez mortal e inmortal, por la conjunción en él de esta doble condición. El que es Dios verdadero nace como hombre verdadero, sin que le falte nada a la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana. Y al decir nuestra esencia humana, nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador y que Él asume para restaurarla. Esta naturaleza nuestra quedó vaciada cuando el hombre se dejó engañar por el maligno, pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el Salvador. Él, en efecto, aunque hizo suyo nuestra misma debilidad, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados. Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, ennobleció nuestra humanidad sin mermar su divinidad, porque aquel anonadamiento suyo, por el cual Él que era invisible se hizo visible, y Él, que es el Creador y Señor de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales, fue una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por tanto, Él mismo, que permaneció en su condición divina, hizo al hombre es el mismo que se hace el mismo hombre, tomando la condición de esclavo. Y así, el Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial, sin dejar la gloria que tiene junto al Padre, siendo engendrado en un nuevo orden de cosas. El nuevo orden de cosas, porque el que era invisible por su naturaleza se hace visible en la nuestra. El que era inaccesible a nuestra mente quiso hacerse accesible. El que existía antes del tiempo empezó a existir en el tiempo. El Señor de todo el universo, velando la inmensidad de su majestad, asume la condición de esclavo. El Dios impasible e inmortal se digna hacerse hombre pasible y sujeto a las leyes de la muerte. El mismo que es Dios verdadero es también hombre verdadero, y en él con toda verdad se une a la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido al ser elevado a esta dignidad. Cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra, a saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra y la carne lo que es propio de la carne. En cuanto que es la palabra, brilla por sus milagros, en cuanto que es carne, sucumbe a las injurias. Y así como la palabra retiene su gloria, igual el Padre así también su carne conserva la naturaleza propia de nuestra raza. La misma y única persona, no nos cansaremos de repetirlo, es verdaderamente Hijo de Dios y verdaderamente Hijo del hombre. Es Dios, porque ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es hombre, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Pues vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a comprender esta carta y a poder reflexionarla con ayuda pues de su luz y de su gracia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos.
Qué hermoso cómo San León Magno describe lo que es la majestad del Señor, ¿no? Dice, la majestad asume la humildad, el poder, la debilidad, la eternidad, la mortalidad. ¿Cuánto y cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, que siendo totalmente majestad, se asume la humildad, ¿no? Lo dice aquí en la carta. Y es como decirle o decirte a ti, oye, ¿quieres dejar de ser humano para ser una cucaracha? ¿No? Si lo vemos así como que muy humanamente. ¿O quieres dejar de ser humano para ser una hormiguita? ¿O quieres dejar de ser humano para ser una bacteria? Es como que dejar tu humanidad y querer ser algo menos de la dignidad que Dios te ha dado. Y en este aspecto es como Jesús deja todo su poder, deja toda su gloria, deja toda su maravilla para poder hacerse humilde. Y su poder, dice, la majestad asume la humildad, el poder la debilidad y la eternidad la mortalidad. Cómo el poder se vuelve debilidad, pero por asumir nuestra carne, ¿no? Porque realmente nuestra carne es débil, nuestro ser es limitado. Nos enfermamos, lloramos, nos equivocamos, o sea, tenemos debilidad. ¿Cómo puede ser posible que Jesús, siendo Dios, pueda hacer eso por amor? Es ahí cuando nosotros humanamente no comprendemos lo que es un amor verdadero, porque realmente si yo me catalogo así, no puedo dar la vida por ciertas personas. Aún a pesar de que yo vaya a la iglesia, aún a pesar de que esté en gracia de Dios, aún no me nace a mí, como humana, dar la vida por otras personas que no sean de mi familia. No me siento capaz como para dar la vida por un asesino, dar la vida por aquel que ha violado, más sin en cambio yo soy como que más de justicia, ¿no? Darle lo que se merece, ¿no? Quienes me conocen, soy más así de justicia. Y a mí me falta todavía esa parte de la misericordia, porque lo que hace Jesús con esto es pura misericordia, ¿no? La eternidad se vuelve mortalidad. Nosotros aquí buscando la eternidad, la vida eterna, la juventud eterna, y Jesús dejando su eternidad para hacerse mortal como yo. O sea, es totalmente contradictorio lo que uno anhela, lo que Jesús anhela, ¿no? Y es totalmente un choque ilógico. Y por eso dirías, es que como un Dios se vuelve tan pequeño, pues así fue y así es. Pero esto es el amor tan grande que el ser humano, al ser herido por el pecado, no podía remediar ese lazo con Dios otra vez de una manera estable. Entonces Dios buscaba esa conexión nuevamente con su criatura, ¿no? Y lo único que pudo hacer es decir, restablecer mi misma humanidad en Jesús, o sea, restablecerla en Él mismo. Y luego dice, para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también Él, pudo ser a la vez mortal e inmortal, como por conjunción en Él de esta doble condición. A veces uno tiene dudas existenciales, ¿verdad? Pero realmente nuestro Señor Jesús se deja en nuestra limitación carnal y sangra.
llora, se estremece, se decepciona de la traición de Judas, porque a Judas también lo amaba Jesús. Deja en su carne divina y en su ser, al asumir nuestra naturaleza, que penetrara las laceraciones, la flagelación, que penetrara en su carne todo aquello que es común de nuestra debilidad. Y solo lo hace porque es Dios. Y aunque hay veces que no comprendo muchas cosas, porque aún leyendo las cartas de la iglesia, sí, todavía de repente no comprendo cosas como la pregunta de ¿quién muere en la cruz, Jesús o el hombre? Y no podemos decir o separar la naturaleza de Jesús, de la divinidad y el hombre, por decir es que pues se murieron los dos, porque Dios no puede morir, es inmortal, ¿no? Mas sin en cambio, al asumir mi naturaleza, o sea, deja su cuerpo inerte, pero su divinidad sigue palpable, ¿no? Entonces es algo interesante y a la vez dices, tengo que seguir investigando un poco más, y si no, lo comprendo, como este es un dogma de fe, entonces lo creo en fe, ¿no? Jesús verdadero Dios, verdadero hombre, Jesús Dios muere por mí sin que yo comprenda cómo muere un Dios, porque Dios no muere, pero lo hace. Y yo lo creo, ¿no? O sea, ya cuando uno no comprende es cuando ya entramos en la fe. Tu fe sobrepasa razón humana. La fe alcanza lo que tu humanidad no alcanza. Entonces, esa es la parte de actuar con nuestra fe y creer con nuestra fe. No creer porque, pues es así y ya, o sea, no. O sea, traté de razonarlo, lo razoné, pero nomás no jaló, no lo entendí, sigo igual, pues entonces lo creo con el corazón. Es decir, no lo entiendo, pero lo acepto. Luego aquí dice, esta naturaleza nuestra quedó viciada cuando el hombre se dejó engañar por el maligno, pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el Salvador. Él, en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados. ¿Cómo Jesús restaura ese lazo que había antes en el principio con Adán y Eva, ¿no? Que eran los hombres, era la creación perfecta de la humanidad. Y cómo aquí entra lo que es también María, ¿no? Su plan perfecto. Y que apenas estaba escuchando de un padre Roberto Sipols, que a María no fue elegida entre todas, o sea, entre varias personas, entre varias mujeres. María fue creada especial y específicamente para el momento en que Dios la iba a tomar y en ella pues se iba a fecundar la vida de Jesús. Y entonces viene aquí acompañado este misterio de que la carne que Jesús toma no podía ser una carne igual en pecado. Por tanto, también creemos nosotros los católicos que María está alejada de pecado, concebida sin pecado original. Es ahí donde metemos ahí que es concebida sin pecado original, porque si no, nuestro Señor no podía nacer donde abundara o donde estuviera el rasgo del pecado. Por lo tanto, que también eso es algo que a veces no se puede comprender o que no comprendemos, pero lo creemos en fe porque también es un dogma de fe, la virginidad de María. Es ahí cuando entonces vemos que María no es como cualquier mujer, sino que María es hecha, es creada
para este fin, ¿no? Y que a veces yo luego digo también, es que María fue escogida, es una manera de decir que Dios te elige, o sea, Dios, tú eres para Dios, o sea, tú eres destinado para, ¿no? Pero realmente si lo vemos así como lo muestra el Padre, pues realmente sí, no fue escogida, sino que fue creada específicamente para ese propósito. Y aquí es donde vemos que no nos podía el Señor redimir en nuestra propia carne si Él nacía o tomaba una carne que estuviera en pecado también. Entonces, por ello, la santidad se va transmitiendo desde María. Entonces no podemos desligar nunca a María y a Jesús. Van unidos totalmente, no se pueden desligar. La carne que toma Jesús es la carne de María. Y si Jesús fue santo, María fue santa para poder tener en ella a la santidad de santidades, ¿no? Al Señor de señores, Rey de reyes, Dios de Dios, luz de luz. Entonces, aquí también en este misterio entra como que María, donde dice: Él en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados. Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, ennobleciendo nuestra humanidad, sin mermar su divinidad, porque aquel anonadamiento suyo, por el cual Él era invisible, se hizo visible, y Él, que es Creador y Señor de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales, fue una dignación de su misericordia, no una falta de su poder. Y es decir que Dios no es porque nos necesite. Dios no necesita de ti ni de mí, pero nos quiere necesitar, es decir, Él mismo se hace esa necesidad, no es porque realmente tenga la necesidad. Y en ese momento en donde el Señor se hace esclavo, realmente es por pura misericordia. Oye, todavía de que te vuelves cucarachita, decides hacerte todavía más bajo como la hormiguita, o sea, menos que la cucarachita. Y dices, ¿cómo es posible tanta misericordia? Como lo dice aquí San León Magno. Tomó la condición de esclavo, pero libre del pecado, ennoblece nuestra humanidad. Y entonces Dios invisible, aquel Dios que nadie podía ver, aquel Dios donde nada más Moisés subía al monte y podía verlo cara a cara, y yo creo que tal vez hasta nada más era luz, no sé cómo describirlo, porque la palabra de Dios dice que Moisés veía a Dios cara a cara, pero en sí Dios era un espíritu. Entonces la pregunta es ¿cómo lo veía? Cara a cara era porque era estar en su presencia totalmente, ¿no? Pero Dios ¿cómo se manifestaba? ¿No? Porque en la primera vez que Dios estaba, se le manifestó en una zarza ardiendo, ¿no? Y era como verlo cara a cara en ese sentido, ¿o cómo? Porque en ese momento nadie podía ver a Dios, ¿no? Si nos remontamos así. Y entonces el Señor, aquel que nadie podía ver más que los elegidos, y eso Moisés y otras personas o profetas, no sé, se hace carne y nos deja verlo por primera vez sin morir, porque antes, pues, también en el Arca de la Alianza, cuando te acercabas mucho al arca, pues morías, ¿no? Y ahí estaba la presencia de Dios, pero si te acercabas, pues, crank, ¿no? O sea, nadie soportaba la santidad del Señor, era tanto que te purificaba tal vez así de volada y pues no aguantaba tu cuerpo y te morías, ¿no? Por dar una explicación que uno se imagina, ¿no? Que no sé si es verdad, pero bueno, yo doy mi explicación.
Y entonces es como que decir, o sea, ¿cómo? Y se hace visible Dios, ¿no? Y es ahí cuando tú ves que sí es por misericordia, porque ¿cómo puede ser que el pueblo, teniendo ahí el arca del anciano, pueda acercarse a Dios? O sea, es como cuando quieres ver a tu artista favorito y vienen todos sus guarures y tú dices, pero pagué mucho dinero para poder ver a mi artista, ¿no? Y al fin y al cabo no lo ves porque tiene sus guaruras y lo ves a cierta distancia porque no te lo puedes acercar, ni lo puedes tocar, ni lo puedes palpar, ¿no? Es algo así. Y aquí es como reflexionar esta parte. Su misericordia es tal que por primera vez Dios se deja ver y se deja tocar. O sea, qué increíble. Porque Jesús estaba con los marginados, predicaba, se dejaba tocar, ¿no? Y si eso no nada más el manto, porque Juan, su discípulo amado, se recostaba en su pecho. Y tú dices, qué bonito estar en el pecho de Jesús, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera estar así con Jesús, con Dios, ¿no? Hablamos de esa parte. Y entonces se hace visible. Dice, por tanto, el mismo que permaneciendo en su condición divina hizo al hombre, es el mismo que se hace el mismo hombre tomando la condición de esclavo. El creador se hace criatura. Y entonces vemos acá, me gustó mucho, esta parte. Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido al ser elevado a esta dignidad. ¿Por qué marca esto? Porque era tanta la santidad del Señor que nadie, o sea, del arca de la alianza mataba, ¿no? Te acercabas y mataba por la santidad que irradiaba. Cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra, a saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra, y la carne lo que es propio de la carne. En cuanto que es la palabra, brilla por sus milagros, en cuanto que es carne, sucumbe a las injurias. Todo en ese tiempo debería de haberle dado al Señor la gloria suprema. Sus milagros, su prédica, sus acciones, su amor, su misericordia, debió de haber sido el ser humano aquel que le diera al Señor la gloria, y no fue así. Y más sin en cambio en su carne, por la envidia de los fariseos, por la envidia de esos hipócritas, por la envidia de otros más, sucumbe a las injurias, es decir, se deja injuriar. Y las palabras de Jesús eran, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús decía, yo los perdono porque no saben lo que hacen. Porque no saben que tienen enfrente aquel que les da la salud, aquel que les da la sanidad. Piensan que es otra cosa, ¿no? Que es un endemoniado, que es el que lanza a los demonios con el poder de Satanás. Y qué hermoso es ver que Jesús dice, los perdono porque no saben lo que hacen. Y en la cruz repite las mismas palabras. ¿Cómo dejarme injuriar? Yo a veces, que tengo el carácter muy fuerte, soy de carácter colérico, nací muy fuerte, pesado. ¿Cómo yo, siendo como soy, puedo dejarme injuriar sin decir nada, guardando silencio, dejando que pasen las cosas y sacrificándome por el bien de los demás? O sea, qué pesado es muy pesado. Y solo lo podemos lograr a través de la oración y a través de los pequeños sacrificios que nos toca hacer, tanto en casa, como en la escuela, como en el trabajo. ¿Qué es? ¿Qué serían esas pequeñas cosas que nos toca a nosotros sacrificar
y dejar en nuestra carne sucumbir la injuria por el bien de los demás, por ofrecerlo al bien de los demás y por ofrecérselo al Señor. El hecho de que estemos diciendo groserías en la casa, eso lo puedes ofrecer. Es algo muy fácil, entre comillas, ¿verdad? Pero es algo fácil que solo requiere de ti, de lo que tú eres, tu atención, ¿no? Requiere que estés atento a que cuando vayas a decir una grosería o una mala palabra te retengas y la ofrezcas, ¿sí? Eso puede ser en la casa, en el trabajo, el saber que no puedes estar yéndote a tomar o yéndote a fumar y llevando el vicio a tu hogar sabiendo que tienes hijos y que también les puedes dar ese mal ejemplo y que ellos al crecer también sigan ese ejemplo. Tratar de aferrarte a conservar tu salud, tu integridad, ¿no? Diciendo que no ante los vicios y a los amigos, porque realmente a mí cuando me decían, es que no fumas, no tomas, te regaña tu mamá. Y yo decía, no, pues es que no quiero. O sea, mantenerte íntegro en saber que tú te cuidas. Porque nosotros los mexicanos somos muy retativos, ¿no? Así de, dame 50 pesos y paso por ese charco de ahí, ¿no? O me aviento del poste, o trepo el poste, o hago... O sea, nosotros somos retativos en donde sea y de cuanto sea. Y si me van a pagar o es por un centavo, yo lo hago. Y a veces eso no está bien. Porque a veces necesitamos perder para poder ganar. ¿Perder qué? Pues perder en el sentido de nuestro orgullo, de nuestra soberbia de decir, mira, vas a ver que yo sí puedo. Y a veces por decir que sí puedes, te das en la torre a ti mismo, te lastimas a ti mismo, ¿no? Entonces, por eso hay que aprender a sacrificar. Esas pequeñas cosas son las que nos ayudan a cambiar para cosas mayores. Son las que nos ayudan a dar al Señor esa ofrenda que todos los días tratamos de buscar. Tal vez por el trabajo, la escuela, no vayamos a misa, no podamos por la pandemia ir a una hora santa o no podamos estar ahí con el Señor, pero sí podemos hacer pequeñas acciones donde el Señor nos puede ir santificando, donde el Señor puede ir obrando en nosotros, ¿sí? Entonces, yo te invito a que tratemos de hacer eso y de que sigamos adelante, ¿no? Con la palabra de Dios. Ahora, no puedo ir a misa, pero aunque sea en la noche leer, ¿qué será? La liturgia. Esta versión es de los misioneros de la palabra. Y que si no puedo, aunque sea un texto bíblico, y que si no puedo, aunque sea un Ave María antes de dormirme, un Padre Nuestro, pero tratando, porque ¿cuánto dura un Padre Nuestro, un Ave María? Ni 5 minutos, dura menos de 1 minuto me parece. Puedo hacerlo, podemos hacerlo. En este tiempo que se viene esta calamidad, que venimos acá con la pandemia, que estamos luchando día a día por el pan de cada día, luchamos día a día por el pan de nuestro espíritu, por el pan del alma, ¿sí? Así es de que, pues les dejo estos tips para que ustedes sigan adelante, para que sigamos adelante y para que podamos en este día reflexionar acerca de la anunciación de nuestro Señor Jesús. Y pues sobre todo encomendarnos a Mamá María, porque sin ella no hubiéramos tenido tampoco a nuestro Señor, ¿no? Le agradecemos también la misericordia de María, su sí, su humildad, y nos encomendamos a ella, ¿sí? Y acabamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan buena noche.